En una noche antigua, bajo el vasto manto estrellado, se desplegaba un espectáculo celestial como nunca antes se había presenciado en la tierra. El cielo estaba bordado con innumerables destellos de luz, formando un lienzo resplandeciente que eclipsaba cualquier rincón del firmamento. En medio de la asombrosa exhibición estelar, el líder de los errantes israelíes se hallaba inmerso en un dilema profundo. Los destellos de luz, como joyas cósmicas, mantenían su mirada cautiva, mientras la intensidad resplandeciente del firmamento le confería una sensación sobrecogedora. Aquella noche era única, un escenario celeste que desafiaba la comprensión y la razón. Este no era ajeno a las dificultades. Su liderazgo había atravesado innumerables desafíos. Sin embargo, esta situación particular sobrepasaba los límites de su entendimiento. Se encontraba ante un dilema crucial, una encrucijada que requería tomar decisiones difíciles. Observó maravillado la magnificencia de la creación y recordó con gratitud a aquel que lo llamó. A lo largo de su vida, en los momentos más oscuros, siempre había encontrado consuelo en la certeza de que no estaba solo. Aquel que lo había llamado y guiado hasta ahora, de alguna manera, lo sostendría una vez más. Fue en ese preciso instante, en medio de su meditación, que una voz poderosa resonó en su corazón, una voz que parecía emerger de las mismas estrellas que iluminaban la noche, como si el universo mismo estuviera hablándole en medio de un lenguaje celestial. ¿Por qué te angustias? Resonó la voz divina. No sé qué hacer. Por favor, guíame, Dios. Respondió Moisés, sintiendo la carga de la incertidumbre en sus palabras. No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Siéntate y escribe lo que te voy a contar. Dios, tú estás por encima de todo y sé que eres poderoso. Te imploro que me des una respuesta rápida, por favor. Suplicó Moisés, sintiendo la urgencia de la situación. ¿Confías en mí? Sí, Señor. Confío en ti. Escribe. Te contaré la historia de un amigo que estaba tan preocupado como tú. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Ante estas palabras, Abraham, con corazón sincero y preocupado, respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira que no me has dado prole, y he aquí es que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces la voz divina hizo eco de nuevo. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Inspirando confianza, Jehová llevó a Abraham fuera, señalando el vasto cielo estrellado, y dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, entonces así será tu descendencia. A medida que pasaba el tiempo
Y viendo que la promesa dada por Dios a Abraham no era un hecho, su esposa Sara le propone a Abraham que se una con su sierva egipcia Agar, pensando de que de esta forma se cumpliría la promesa dada por Dios a ellos, ya que eran de edad muy avanzada, sin imaginarse las consecuencias de esta decisión. Serían cruciales para su familia y su futura descendencia. Así es como Agar le da un hijo a Abraham llamado Ismael, cuya descendencia traería muchos problemas al futuro pueblo de Israel. Años más tarde, Dios le recuerda a Abraham su promesa y la cumple. Siendo Abraham de 100 años y Sara de 90, reciben la alegría más grande esperada por tantos años. Un hijo a quien llamarían Isaac, y el que sería el heredero de la promesa divina. Sin embargo, la presencia de Ismael causaba tensiones en la familia. Dios tranquiliza a Abraham, asegurándole que también hará de Ismael una gran nación. Abraham, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac, hijo mío, prepara lo necesario para un sacrificio. Nos dirigimos a Moriah. Padre, dime, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hijo mío, Dios proveerá. Abraham e Isaac llegan al altar. La tensión se palpita en el aire, mientras Abraham coloca a Isaac sobre la piedra. Isaac, inquieto y gritando: Padre, ¿qué estás haciendo? Abraham, con lágrimas en los ojos: Es un mandato divino, hijo mío. Abraham levanta el cuchillo, listo para el sacrificio. En ese momento, un ángel aparece en la escena. Abraham, no le hagas daño al niño. Dios ha visto que tu fe es inquebrantable. El ángel señala hacia un arbusto cercano, donde un carnero está atrapado por sus cuernos. Ahí tienes tu sacrificio, Abraham. Dios ha provisto. Abraham, con alivio, libera a Isaac.
Juntos, padre e hijo sacrifican al cordero como muestra de gratitud. Y así, en lo alto del monte Moriah, la fe de Abraham fue probada y la promesa divina fue cumplida. Pero este sacrificio humano prefiguraba un acto aún mayor, el amor y redención. Siglos después, otro hijo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, caminaría hacia su sacrificio. Jesús, la manifestación del amor divino, cargaría con el peso del pecado humano. Como Isaac, Jesús fue llevado a un monte, no con un cuchillo en mano, sino con clavos en las suyas. Dios proveería el sacrificio definitivo, su propio Hijo, para redimir a la humanidad. La historia de Abraham e Isaac no solo fue una prueba de fe, sino un anuncio profético de la redención a través del sacrificio divino. En la cruz, Dios proveyó el Cordero que quita el pecado del mundo. Escrito está. Noches. ¿Cómo nos pareció la obra? Buena. ¿Recuerdan por los anuncios el nombre de la obra? Dame lo que más amas. Vamos a tener una reflexión en esta obra que hemos visto. Habla de el sacrificio que Dios le pidió a Abraham, y lo que le pidió Dios a Abraham fue: entrégame a tu hijo, al único. Voy a leer la historia rápidamente. La historia está en Génesis capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó de mañana, aparejó su asno y todo con él,
a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó un cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, y hoy rogamos, Señor, que nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros por medio de tu palabra, Señor. Permítenos tener un corazón entendido, un corazón dispuesto a recibir tu palabra, y que seamos tierra fértil para que esta semilla dé fruto, Señor. Oramos por tu obra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Abraham era reconocido en el pueblo de Israel como el patriarca, el primer patriarca, es decir, como de los líderes más importantes. La primera referencia era Abraham. ¿Qué decimos antes de Abraham, antes de entrar a la historia? Abraham salió de su tierra, de donde él vivía, en Harán, a los 75 años, porque Dios lo llamó. Dios dijo: sal de la tierra y de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar, y voy a engrandecerte. Y prácticamente lo que Dios empezó a decirle es: voy a hacer de ti una nación grande. Abraham salió a los 75 años con su esposa, con su sobrino, pero Abraham tenía la promesa de Dios que de él iba a salir una nación grande como la arena del mar, que no se puede contar. Había un pequeño detalle: Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril. Entonces Dios le hablaba siempre a Abraham. Cada vez que Dios le hablaba a Abraham, decía: tu hijo. De hecho, antes de que Isaac existiera, que fue el hijo de la promesa, Dios ya llamaba a Isaac por su nombre. Le dijo: tu hijo Isaac es en quien se va a cumplir la promesa. Isaac no existía. Y él, con el anhelo de tener descendencia, de tener un hijo, pues como lo vimos en la historia, estaba la egipcia Agar, y su esposa dijo: bueno, Dios prometió que nos va a bendecir, que nuestra descendencia va a ser de bendición, entonces tengo un hijo con la egipcia, para que Dios nos bendiga, porque Dios dijo: por medio de un hijo nos va a bendecir. Abraham, pues muy obediente, tuvo un hijo con la egipcia. Tuvo un hijo con la egipcia, y este muchacho nació, y la egipcia Agar empezó a mirar con desprecio a Sara, porque ella no tenía hijos. Después Dios apareció nuevamente, habló nuevamente a Abraham y le dijo: yo te he dado una promesa de tu simiente, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra.
pero esa promesa que le estoy dando no se cumple en Ismael, que fue el hijo que tuvo con Agar. Esa promesa se cumple con Sara. Lo que pasa es que cuando Dios le dijo eso, 24 años después, Abraham tenía 99 años. Sara dice que ya le había pasado la costumbre de las mujeres, entendemos cuál es, y aparte de eso era estéril. ¿Qué esperanza tenía Abraham? Muy pocas. La única esperanza, pero era suficiente, era la palabra del Señor. Hasta ahí, siempre que Dios le hablaba a Abraham salía motivado, salía contento, salía alegre, salía lleno de fe, porque que le hablen siempre para decirle: te voy a bendecir, te voy a bendecir, tu descendencia, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Decía: me encanta que Dios me hable. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que nos hablara Dios para eso? A todos, ¿verdad? Saltaríamos. Después de que nació Isaac, cuando Abraham tenía 100 años, Dios le volvió a hablar. Y me imagino, no está en la Biblia, ¿sí?, pero acostumbrado ahora a Abraham a que Dios le hablara para bendecirlo, diría: ¿qué más me va a dar hoy el Señor? ¿Sí? Porque ya él estaba muy apegado a Isaac. O sea, Isaac para Abraham, ¿qué significaba? Todo lo que él había esperado, lo que había soñado toda su vida, se cumplió en Isaac porque fue su hijo. No podía tenerlo, pero Dios hizo que Sara pudiera dar a luz a los 90 años, que Abraham pudiera tener un hijo ya a los 100 años, una edad avanzada. Entonces Isaac para él era prácticamente la promesa cumplida de Dios. Él veía a Isaac y decía: el Señor es fiel, y lo digo con testimonio porque aquí está mi hijo. ¿Cuánto amaba Abraham a Isaac? Podríamos decir nosotros, no hay palabras, porque lo que Isaac significaba para Abraham era la seguridad de que su futuro estaba asegurado, porque fue la promesa que el Señor le hizo. Pero esta vez el Señor no le prometió nada, no le explicó nada, porque el Señor también le explicaba: no, con Ismael no es, por aquí no es. Solamente el Señor le habló para hacerle un requerimiento. Vamos a leer versículo 1 y 2. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Hasta aquí yo imagino el corazón de Abraham: ¿ahora qué viene? ¿Qué más me van a dar? Versículo 2. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo. Hasta ahí, toma a tu hijo. Bueno, ¿qué me va a decir de mi hijo? Ya no es conmigo, ahora es con mi hijo. A quien amas. Tenía también a Ismael. Pero el Señor dice: no, le estoy hablando del hijo a quien amas, tu único hijo a quien amas, a Isaac. Es decir, no le dio la posibilidad de equivocarse, de decir: ¿será que le entendí mal al Señor? No. El Señor dijo: voy a ser muy claro, agarre a su hijo, su único hijo, a quien usted ama, a Isaac, le dijo el nombre, y ofrécelo allí, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo habrá quedado Abraham después de ese mensaje? La palabra de Dios para Abraham siempre causaba gozo, siempre causaba esperanza, porque no tenía hijo, pero ya cuando lo tuvo, lo que está mostrando el pasaje es: Dios se lo quería quitar, en el sentido de: no lo ponga por encima mío, usted ama a su hijo, es su único hijo, su amado es Isaac, y entréguemelo a mí. Y no solamente entréguemelo a mí, es distinto si hubiera dicho: dígale a un criado suyo que vaya y lo sacrifique. Pero ¿quién de nosotros sería capaz de matar a un hijo propio? Nosotros diríamos: ninguno, hasta allá no llegamos. Pero fue lo que el Señor demandó. Entonces, el primer punto que quiero que tengamos presente es la demanda de Dios, lo que Dios demanda. ¿Qué demandó Isaac? Su hijo. Entonces, dame a tu hijo, tu único hijo, a quien amas,
mátalo, entendiendo todo lo que Isaac representa para Abraham. Dios también deja muy claro que él entendía lo que Isaac significaba para Abraham. Dice: yo sé que lo amas, yo sé que es tu único hijo, pero lo quiero para mí. En otras palabras, como se titulaba la obra, le estaba diciendo: Abraham, dame lo que más amas. Abraham, renuncia a lo que más amas por mí. Y Abraham, yo estoy por encima de todo lo que puedas amar en este mundo. ¿Será que esto es solo para Abraham? Menos mal no somos Abraham, ¿verdad? Pero el Señor, algo que dejó muy claro es: si alguien quiere ganar su vida por causa de Cristo, la perderá, porque nadie puede servir a dos señores. Y algo para tenerlo presente, diríamos: ¿cómo así que Dios le está pidiendo a Abraham a su hijo? Nos parece a veces difícil de entender, pero meditando en esto, ¿sí?, con ayuda, me dijeron algo: Dios le está pidiendo algo que Dios mismo le dio. ¿De quién era el hijo? De Abraham, pero ¿quién se lo dio? Dios. ¿Será que algo de lo que Dios nos pide a nosotros, Él no nos lo ha dado? Todo nos lo ha dado Dios. No podemos tratar de creer, ¿sí?, que Dios me está pidiendo algo mío, porque todo pertenece a Él, todo es por Él y para Él. Esta es la demanda del Señor, que nada de lo que nosotros amemos puede estar por encima de la obediencia a Dios, de darlo a Dios. Segundo punto es la respuesta de Abraham. Lo primero es la demanda de Dios, lo segundo es la respuesta de Abraham. Voy a leer el 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué hizo Abraham después de que Dios le pidiera a su hijo? Dice que se levantó temprano, de mañana, y alistó todo. ¿Qué vemos acá? Abraham fue pronto en obedecer. Lo conocemos como el padre de la fe, porque si algo se resalta a lo largo de las escrituras es que Abraham es el padre de la fe. Pero como lo dice Santiago: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque para Dios el que cree es el que obedece. Nadie puede creer si no obedece, y Abraham lo muestra así. ¿Qué hizo Abraham? Temprano al siguiente día se levantó, tomó lo que necesitaba y partió a obedecer. Ahora podríamos decir: es fácil que se levante temprano porque posiblemente no durmió. ¿Quién va a dormir tranquilo diciendo: mañana voy a matar a mi hijo? ¿Verdad? Posiblemente pues estuvo toda la noche pensando con muchas cosas en la mente, pero Abraham tomó la decisión de obedecer prontamente. Los requerimientos de Dios demandan una obediencia pronta. Versículos 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. 3 días de camino. ¿Qué puede pensar una persona sabiendo lo que va a hacer durante 3 días de camino? Señor, ¿por qué no lo mandó más cerca? Tantos montes que había, ¿por qué no lo mandó cerquita? Para que no se mortificara tanto. Pero fueron 3 días de camino. ¿Qué estaría pensando Abraham? ¿Qué estaría meditando en su corazón? ¿Estaría mirando a su hijo pensando: lo aproveché, jugué con él, por aquí no era donde el Señor decía? No sabemos, pero hay algo interesante
y es que Abraham confió en la voluntad de Dios. Si el Señor demanda obediencia, eso requiere un sacrificio. No estamos hablando de sangre, lo estamos hablando nosotros. Debemos hacerlo, así nos cueste lo que nos cueste, confiando en la buena voluntad de Dios. En el versículo 5, Abraham dijo algo muy interesante: adoraremos y volveremos. Eso fue lo que le dijo a sus criados. Y pensando en esos 3 días, viviendo eternos, que no entendía, en Hebreos, en el libro de Hebreos, se habla de la fe de Abraham. Voy a leer un momento el texto. Hebreos capítulo 11. Versículo del 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Es decir, estaba renunciando a todo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entendiendo este pasaje, porque Abraham tenía fe, él creía que Dios era poderoso para, si él mataba a su hijo, volverlo a la vida, resucitarlo, ¿sí? Vamos viendo algunas frases, palabras que nos dan una sombra: 3 días, muerte, resurrección. Pero aquí vemos la obediencia de Abraham. Aunque él confió en Dios, él tenía esa convicción de que si Dios era poderoso lo podía volver a la vida, porque Dios cumple sus promesas y en él le iban a llamar la descendencia. Entonces Abraham obedeció. Y el versículo 6 al 10 dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Iba Abraham con Isaac juntos, y habló Isaac a su padre Abraham. Normalmente en el Antiguo Testamento, cuando hablan al padre, ¿qué le dicen? Padre, a secas. Acá Isaac le dice: Padre mío. Está hablando con ternura, está mostrando su confianza en él, está mostrando que prácticamente, Padre mío, es decir, usted es mi refugio, usted es el que me cuida, usted es el que me guarda, usted es el que me protege. Y la pregunta que le hace es: Padre mío, y él respondió: heme aquí, hijo mío. Tenían una relación muy cercana. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si nos ponemos nosotros en esa situación, una relación tan cercana que tenían, y le dicen: bueno, yo llevo la leña, usted lleva el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué responderíamos? Porque Abraham, diría yo, habló por el Espíritu Santo, no sabía lo que decía, tal vez no quería causarle ese daño a su hijo, decirle: usted es el cordero, sino que Abraham le respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Vamos en el versículo 8. Abraham tuvo una respuesta profética, aunque no entendía lo que estaba pasando. Él dijo: el Señor va a proveer, ya sea que lo resucite, es decir, Él es el cordero pero lo va a resucitar, o lo que nosotros podríamos entender también, nos va a dar otro cordero. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ahí creería yo que en el camino Abraham ya le había explicado
a Isaac lo que iba a hacer, porque ya lo amarró. Entonces, ¿para qué lo amarran? Pues ya sabía Isaac para qué lo estaban amarrando. Versículo 10, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Toda esta parte que muestra la obediencia de Abraham, algo que nos deja entrever, creo que todos lo podemos decir, amén, no con mucho gozo, pero es muy cierto. La obediencia cuesta lágrimas, cuesta sueños, cuesta anhelos, pero el Señor es digno de todo ello. Con tristeza, con dolor, con angustia, con todo lo que podemos nosotros pensar en esta historia, lo que estaba sintiendo Abraham, con todo lo cargado que podría estar, él iba a obedecer. Y esto nos llama a nosotros a mirar cuánto nos cuesta obedecer. Siempre somos dados a decir, Dios no espera sacrificios de nosotros. Dios no espera sacrificios, como él mismo lo dice, Él espera obediencia. No sacrificios de animales, no sacrificios de toda la parte ceremonial que vimos en el Antiguo Testamento, pero Dios quiere de nosotros misericordia, verdad, que hagamos justicia. Y esto es obediencia al Señor. Teniendo esto presente, teniendo claro cuál fue la demanda de Dios a Abraham, cuál fue la respuesta de Abraham, vamos a la respuesta de Dios. Antes de que Abraham extendiera el cuchillo para sacrificar a su hijo, versículo 11, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. Acá, ¿cuál era el objetivo de esta prueba que estaba pasando Abraham? Querían ver si Abraham temía a Dios. Ese temor al Señor no es el que muchas veces malentendemos en creer que Él existe. Ese temor al Señor es entender que debemos obedecer. El temor es obediencia sin reproches, sin reclamos, sin pedir explicaciones. Podemos obedecer de cierta forma, con dolor, con tristeza, obedecemos, pero ¿cuántas veces en nosotros queda ese reproche? Queda ese, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero para qué? Y queda esa molestia en nosotros. Eso no es temor del Señor. El temor del Señor es el que tuvo Abraham. Nunca se escucha o se lee, mejor dicho, un reproche a Abraham sobre por qué le van a matar a su hijo, por qué él tiene que ir a matar a su hijo, porque eso era lo que Dios quería probar, si Abraham temía o no temía al Señor. Y ese temor no lleva reproche, ese temor lleva obediencia, a pesar de no entender. ¿Quién acá puede entender los planes de Dios? Ninguno. Muchas veces hacemos planes en nuestra mente y termina el Señor haciendo todo al contrario, porque no tenemos idea de los planes del Señor. Son mejores que los nuestros, pero ese mejor que los nuestros es que nosotros buscamos el camino fácil, nosotros buscamos el camino derecho. Y algo que vemos a lo largo de las Escrituras es que las personas que sirvieron al Señor pasaron momentos de no entender, y como lo hemos hablado aquí en la reunión en Filipenses, todo esto llevó a las personas que querían acercarse al Señor a decir, definitivamente mis fuerzas, mis obras no me sirven para nada, porque quitaba a Dios la confianza en ellos mismos y permitía que solamente vieran en Él esperanza. Entonces esta es la
la respuesta del Señor. Quería hacer evidente que Abraham tenía al Señor. El Señor proveyó un cordero. Aquí en el versículo 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Acá Abraham no, diría yo, emocionado, no esperó instrucción. Él vio el carnero y dijo, este es el, no preguntó, Señor, ¿este es el que tengo que ofrecer? No, bajo a mi hijo y lo primero que vea son lo que voy a ofrecer. En el buen sentido lo digo, porque solamente volteó y había, por casualidad de la vida, ¿sí?, un carnero ahí enredado. Pero eso era lo que estaba esperando Abraham. Eso fue lo que él había dicho. Ese carnero, Abraham dijo, Dios lo proveerá. Pongámonos un momento en el lugar de Abraham. ¿Qué significa ese carnero para Abraham? ¿Cuántos sacrificios hasta acá había hecho Abraham? Muchos. Pero ese carnero era especial. Ese cordero no era como todos los corderos que él había sacrificado, ofrecido, porque ese carnero fue el sustituto de su hijo. ¿Cuánto amor le tuvo ese carnero? Yo creo que Abraham lo agarró, mejor dicho, lo agarró a picos y gracias por este carnero, se va a morir, pero gracias porque por usted se salvó mi hijo. Entonces, ¿cuánto significa el cordero para Abraham? ¿Cuánto agradeció Abraham por él? Yo creo que hasta el último día de su vida dijo, gracias por ese cordero que el Señor proveyó en lugar de mi hijo. Y el cordero era garantía, o es garantía, si lo traemos a nosotros, de que el plan de Dios se va a cumplir. Dijo Abraham, no, el Señor no lo, aunque yo sé que lo puede resucitar, el plan de Dios no es resucitar a mi hijo. El plan de Dios es traer un sustituto, un cordero que Él me va a dar para que reemplace el sufrimiento que iba a pasar yo, Abraham, y mi hijo Isaac. Todo esto era una sombra, como lo decíamos en la conclusión de la obra. Cerca a ese monte había un monte llamado Gólgota. Unos años después, ya no había un cordero que Dios proveyó. Dios proveyó a su hijo. Es decir que, imagínense, Abraham entendió que en vez de su hijo vino un cordero, ¿sí? Y en adelante, cuando llegó Moisés, siempre que iban a hacer un sacrificio, sacrificaban un cordero. Y Dios dijo, ahora mi provisión para la humanidad no es un cordero más, ahora mi provisión es mi hijo. Dios pide el máximo amor de Abraham. ¿Qué pidió Dios de Abraham? Dame lo que más amas. ¿Por qué Dios lo pidió? Porque Dios también dio lo que Él más amado, lo que Él más ama. Por Él Abraham lo entendía. Abraham murió esperando a Cristo, la provisión verdadera de Dios para todos. Y Dios nos pide a nosotros que lo amemos. Y hay algo muy interesante que dice Juan. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Miremos en Isaías 53 para terminar. Una profecía que habla de Cristo. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero, pero era hijo. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda. No abrió él su boca. Hasta aquí el versículo 7
La obediencia de Abraham y la obediencia de Cristo, ninguna tenía murmuración, ninguna tenía queja. Versículo 8, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Es decir, ¿a quién correspondía la herida? ¿A quién merecía el sufrimiento? ¿Quién merecía el juicio? ¿Quién merecía el castigo? ¿Quién merecía la muerte? ¿Quién merecía la cruz? Nosotros. ¿Y quién tomó ese lugar? La provisión de Dios para el pecado, que es Cristo. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Y aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. ¿Qué vemos de toda esta historia de Abraham? El Señor pide de nosotros que entreguemos lo que más amamos. No puede haber nada en nosotros por encima del amor a Cristo, de la obediencia a Cristo, pero Él lo pide porque Él también ya lo hizo, y solamente lo podemos hacer por medio de Cristo. Cristo es la verdadera provisión de Dios. Veamos lo hablamos, Abraham, ¿cuánto amó ese cordero? Yo creo que por él lo llevaba y lo tenía de mascota, ¿verdad? Y lo tenía como hoy tienen los perros, con cama, con todo, porque para él ese cordero significaba la salvación, y eso debe ser Cristo para nosotros. A veces no se le da el valor a Cristo porque la gente no entiende su condición delante de Dios, no entiende su maldad, no entiende su pecado, no entendemos lo condenados que estamos por nuestras obras delante del Señor, pero aparece ese cordero que va a llevar el sufrimiento, que va a llevar el pecado y que va a morir en lugar de nosotros, que ya murió, y nos da el privilegio de acercarnos al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que su palabra sea haciendo su obra en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, esa historia maravillosa de Abraham, Señor, esa obediencia a lo que tú pides, sin murmurar, con alegría, aunque muchas veces nos cuesta lágrimas, Señor, pero nos da la satisfacción de que tú tienes el control, de que tus planes, Señor, son perfectos. Oramos, Señor, para que esta palabra sea vida en nosotros. Permítenos entender el valor de Cristo como ese cordero sustituto, Señor, el Hijo amado, tu único Hijo que tú diste, que tú entregaste, que no rehusaste, Señor, para gloria tuya. Nos refugiamos en Él, nos abrazamos a Él, porque lejos de Él no tenemos nada sino perdición. Permítenos venir a Cristo, permítenos permanecer en Él, permítenos conocerlo, Señor. Permítenos, como lo hemos hablado estos días en este lugar, permítenos ganar a Cristo, Señor, para la gloria tuya. Gracias por tu palabra, gracias porque la verdadera provisión para el pecado es Cristo Jesús. En Él estamos seguros, en Él estamos firmes, porque Él nos sostiene, no por nuestras fuerzas, nos sostiene porque somos débiles y que necesitamos, Señor. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.